un único pueblo. Y lo que ocurre en uno de nuestros terruños ocurre en el otro. Y lo que nos pasa en Centroamérica repercute en el Cono Sur, y lo que pasa en el Brasil repercute en el Perú. La realidad es que estamos delante de un momento extremadamente peligroso. El Salvador está en un momento extremadamente peligroso, insisto, porque hoy por hoy podemos perder tal vez lo más sagrado que es, después de Dios, la libertad. Y es en eso en lo que tenemos que trabajar. La doctora Subú va a hablar el día de hoy sobre el poder de los sin poder. Va a hablar precisamente de los movimientos ciudadanos. Además de darles las gracias a todos ustedes que nos acompañan frecuentemente, queremos agradecer particularmente a la Junta Directiva de 300, que hoy también nos acompaña, y a su presidente, Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente queremos pensar que la forma de resolver los problemas es entendiendo que la libertad es algo inalienable y tenemos que trabajar para conseguirla y para mantenerla y para sostenerla. Si no lo hacemos, después vamos a llorar lo que no pudimos defender hoy. De eso vamos a hablar, de la libertad, de los que se oponen a la libertad y de cómo luchar juntos contra aquellos que no creen en la libertad. Como decía Jaime Andal hace unos minutos, ciertamente sin intereses políticos partidarios, pero entendiendo que la política es, como dice el Papa actual, necesaria para hacer que la vida cambie. Y tenemos que dejar la política en manos buenas, porque si no lo hacemos, somos nosotros los responsables de que las cosas no salgan bien. Ahora mismo el presidente de la NEP, el licenciado Cardenal, nos acompaña. Quería entrar en silencio, pero así que quiero no hablar de libertad, no es el momento, pero recordarles a todos ustedes que si no hacemos algo hoy, mañana va a ser demasiado tarde, y que lo tenemos que hacer juntos. Por ello, les agradezco una vez más su presencia y les agradezco además la espera, que como siempre hacen un poco. El día de hoy alguien me contaba hace un rato, Rodrigo, que alguien atravesó un camión, más Ferrari, alrededor, parece ser que también venía de casa presidencial, me decían, digo, por inteligencia superlativa. Bueno, pues nada, han atravesado un camión y no se puede pasar por la mitad de San Salvador, así que doble agradecimiento por estar ustedes acá esta noche. Bueno, sin nada más, Ricardo. Tamara Zulay Sujú Roa, venezolana, abogada penalista y especialista en derechos humanos. Graduada de la Universidad Católica Andrés Bello, con diplomado en política criminal y diplomado en derechos humanos de la misma universidad. Fundadora y directora de varias ONGs, como la Fundación Nueva Conciencia Nacional, Damas de Blanco de Venezuela y Fundapresos. Actualmente es directora ejecutiva del Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Estudios para América Latina, CASLA, con sede en la República Checa. Es también coordinadora internacional del Foro Penal Venezolano y columnista del semanario La Razón en Venezuela. A la vez es miembro del Consejo de Solidaridad Democrática Latinoamericana. Entre los reconocimientos que la licenciada ha recibido por su brillante trayectoria podemos citar: Premio Mujer Analítica año 2009, otorgado por la organización Mujer Analítica y el Cabildo Metropolitano de Mujeres. Orden al Mérito del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. En el 2014 recibe la Orden Bicentenaria, máxima condecoración otorgada por el Colegio de Abogados de Caracas. Premio Democracia 2015,
otorgado por la National Endowment for Democracy y el Congreso de los Estados Unidos. Les quiero hacer una observación que la licenciada, por razones de tiempo, tiene que retirarse de aquí a las 7:45. Tal vez vamos a tener que aportar el espacio para preguntas. Les pido que recibamos con un aplauso a nuestra distinguida visitante. ¿Lo? Ya sí, puede que sí. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación del Movimiento Libertad. Se lo agradezco muchísimo permitirme esta noche estar con ustedes. Me gustaría saber cuántos son venezolanos. ¿Quiénes son venezolanos? ¿2? ¿Sí? Bienvenidas. Pongan esa cara. A lo largo de tantos años de trabajo con la sociedad civil, porque justamente ese es el trabajo que hemos tenido y que he llevado a cabo, ha sido muy interesante ver cómo personas se acercan y siempre la pregunta es ¿qué podemos hacer y cómo podemos hacer para organizarnos, ¿no? Esa es la pregunta clave de las personas que no saben cómo ayudar, de las personas que están viviendo en un país conflictivo, porque no solamente es Venezuela, hay muchos países conflictivos, y no saben qué hacer y cómo participar, y además dicen que no son políticos y que no les gusta la política y que no quieren pertenecer a partidos políticos, ¿no? Ese discurso errado de la antipolítica que nos hace tanto daño como sociedad, ¿no? Y desde que salí de Venezuela en julio del 2014 y no puedo regresar a mi país, me he conseguido una red muy grande de venezolanos en el exterior, en todos los países que he recorrido, que son muchos, que se me acercan en su minoría, diría yo, diciéndome qué va a pasar en Venezuela, qué está sucediendo, qué crees que va a pasar y cómo podemos salir de esto. Y créanme que no hay nada peor que subirle el ánimo a quien no quiere que se lo suba, a quien simplemente quiere que los demás le solucionen los problemas o que los demás le digan cuál es la varita mágica para hacer las cosas, y no han pensado en cómo apoyar o cómo hacer o cómo ayudar, ¿no? Y yo siempre le digo a esas personas, a esos venezolanos, que donde hay un venezolano o donde hay una persona de una nacionalidad que representa a un país y que siente y le duele ese país está representado ahí por esa persona. Donde hay un venezolano, ahí está Venezuela en este momento, donde quiera que esté. Y su deber en este momento es simplemente difundir lo que está pasando en Venezuela. Como organizaciones, como experiencia de todos estos años, el poder de lo sin poder, el significado de ese poder de sin poder es la sociedad civil. De los que no tienen poder, pero que a su vez tienen el deber de hacer esos cambios y de generar esos cambios. Porque solo la organización de la sociedad civil es la que puede generar cambios en un país cuando se organiza, que es el ejemplo de lo que se está viviendo hoy en Venezuela. Muchos se preguntan o me preguntan, y me he conseguido con personas que me dicen que cómo los venezolanos permitimos que llegáramos a esto, que cómo nos dejamos, que cómo nos pasó, cómo nos dejamos arrebatar un país, ¿no? Y explicarles 17 años de represión en Venezuela no es fácil, porque no es que nos los quitaron en un año ni en dos, nos los quitaron en 17 años, pero secuestrando todo lo que era la institucionalidad, las instituciones, y secuestrándolas de una manera tal que el venezolano no reaccionaba, el agente no reaccionaba
porque estaba en ese discurso de populismo que tenía el presidente Chávez, en donde el gran encantador de serpientes engañaba y mentía a su pueblo. En República Checa he aprendido algo de los que lograron salir del comunismo después de tantos años. Y tuve la oportunidad de conocer al presidente Havel. El presidente Havel para mí fue un maestro de enseñanza, ¿no? Lo conocí en el año 2007 cuando me abrió las puertas para que fuera a Praga a explicarle qué es lo que sucedía en Venezuela. Fue el primer presidente de Europa, la primera gran personalidad de Europa, porque ya no era presidente, que se interesó por lo que sucedía en Venezuela, porque la República Checa había salido del comunismo en el año apenas, hacía pocos años, ¿no? Apenas tiene 23 años, 24 años de haber salido del comunismo, cuando se da la ruptura de la Unión Soviética y todo esto. Entonces, el presidente Havel escribió un libro que se llama justamente El poder de los sin poder, el poder de la sociedad civil, cómo la sociedad civil en estos países que vivían una terrible represión y un comunismo durante tanto tiempo, pudo organizarse para salir de ese sistema. Porque el sistema comunista, las dictaduras, pero sobre todo el comunismo, captura al individuo, y el individuo deja de ser un ser pensante para pensar como un grupo, para pensar como una agrupación, eso es lo que pretende generalmente el Estado cuando es una dictadura, cuando es un comunismo, ¿no? Quitarle la individualidad a la persona para que simplemente pase a ser uno más de la gente. Hay un monumento al comunismo en Praga que comienza con un hombre desnudo y va subiendo, y ese hombre va desapareciendo hasta llegar a uno que casi no se ve, porque el comunismo lo absorbió y le quitó el ser, el individuo, ¿no? Pero se preguntaba él en ese libro cómo esa juventud que creció en República Checa y no conoció otro sistema, logró organizarse de tal forma que generó esos cambios, que liberó a la República Checa del comunismo. Cómo los jóvenes que no tenían y no conocían otro país, ¿no? Otro sistema, y que además había mucho miedo, porque eso sí era represión, porque no podían, simplemente no había ni celulares, ni redes sociales, ni existía ningún medio de cómo divulgar lo que les estaba sucediendo en el interior del país. ¿Cómo se organizaron para esa estrepitosa caída de lo que fue los países del este y salir del comunismo, ¿no? Y él nos decía que todos los seres humanos nacemos con nuestra propia individualidad, y esa individualidad cada uno la lleva y cada uno siente lo que es el poder de la libertad y de querer ser libre. En el transcurso del tiempo hay personas que logran ser dominadas por un sistema, logran ser dominadas por el miedo o por el terrorismo que ese sistema les aplica a esas personas. Pero hay personas que no logran ser dominadas, y no logran ser dominadas porque tienen los valores dentro, porque llevan los valores dentro, y porque además son transmitidos por generaciones, de generación en generación, de madres a hijos, de profesores a alumnos, en las escuelas, de forma clandestina. Yo tuve la oportunidad de visitar una imprenta clandestina en Praga, que está en subterránea, en un restaurante muy reconocido, y ahí sacaban unos papelitos, ¿no? Los jóvenes en aquel entonces, papelitos que repartían en las calles a escondidas, con miedo a que se lo llevaran, y poco a poco fueron organizándose de tal manera de que pudieron un día presenciar la caída del comunismo en República Checa. Pero entonces, retomando el tema de los valores, ¿qué nos une? ¿Qué nos une a nosotros aquí hoy?
¿Qué nos une en este sitio que ha traído a ustedes a escuchar? Nos unen los valores democráticos, nos unen los deseos de conocer cómo organizarnos, nos unen los deseos de saber qué nos pasa a nosotros como país en Venezuela y qué les pasa a ustedes en El Salvador y qué pueden hacer para mejorar sus democracias. En Venezuela vivimos lamentablemente una situación muy difícil ahora, pero es una situación a la que nos trajo 17 años. Nosotros tuvimos 40 años de democracia estupenda, 40 años de democracia en donde tuvimos una empresa petrolera que pasó a ser la cuarta empresa petrolera del mundo. Teníamos una infraestructura que estaba creciendo y teníamos una sociedad que tenía esperanza de progresar, porque eso es lo más importante en una sociedad, la esperanza. Durante todo ese tiempo yo tuve la oportunidad de estudiar y tuve la oportunidad de educarme y de vivir en democracia. Y algo que repito y que he repetido todos estos días, la mayoría de los jóvenes de hoy en Venezuela no nacieron y no conocen otro país que no sea el que están viviendo hoy en día. Es decir, los jóvenes menores de 25 años no saben qué es vivir en democracia y no saben qué es vivir en paz y no saben qué es tener un país donde el discurso de odio no los arrope todos los días. Mis hijos no conocieron otro país, lamentablemente. Y hoy en día están fuera de Venezuela y ellos dicen que sus padres los exiliaron, los obligaron a salir de Venezuela. Y la pregunta es, ¿cómo se vivía en la Venezuela en la que yo crecí? Y eso es muy triste y eso yo no se lo deseo a nadie. Yo no deseo que ningún país de América Latina viva el horror que estamos viviendo los venezolanos. ¿Y qué sucede con Venezuela hoy y quiénes están manifestando en la calle y cómo llegamos a esto? ¿Cómo esos jóvenes que no conocieron otra Venezuela están entregando su vida por su país? Porque ellos no tienen la culpa de lo que está sucediendo, la culpa es nuestra. La culpa es de las generaciones que no supimos escuchar, que no entendimos los problemas que reclamaban en la época de la democracia y que llevaron desgraciadamente a que un militar tomara el poder y llegara con un proyecto de poder a apoderarse, a secuestrar las instituciones, a corromper las instituciones y simplemente a llevar a Venezuela a la bancarrota, que es lo que ha sucedido hoy en día. Y esos jóvenes que están ahí y que están luchando forman parte justamente de esa organización civil de la que yo les estoy hablando. Esa organización que vio el peligro cuando llegó el presidente Chávez y que decidió esa oposición democrática y esa sociedad civil democrática que no iba a permitir que una dictadura se implantara en Venezuela. Y ustedes me dirán, pero bueno, están en una dictadura, viven en una dictadura. Sí, vivimos en una dictadura, pero en una dictadura normal. Porque yo la llamo una dictadura, una narcodictadura militar, con todo el poderío de las armas y del dinero, pero que no ha podido controlar al pueblo y que no ha podido controlar a los jóvenes que están dando la pelea hoy. ¿Y ustedes saben por qué no ha podido controlarlos? Por su educación en valores y en valores democráticos. Cuando las personas nacen y viven en democracia, la democracia está en el aire, es decir, no saben lo que es luchar por un sistema democrático porque están viviendo en él y no tienen conciencia de que la democracia hay que defenderla todos los días y hay que fortalecerla todos los días, y se fortalece desde la base de sus instituciones y se fortalece con la educación de su gente y se fortalece justamente educando a las generaciones de relevo, porque si no la perdemos de un día para otro. De un día para otro en América Latina podemos amanecer de golpe. Yo recuerdo que cuando en mis primeros años de persecución,
la gente del presidente Havel, que estaba muy preocupado en el año 2010 cuando me acusaron de conspiración y querían que yo me quedara en República Checa, me decían: nunca escojas un país latino para asilarte, porque tú no sabes qué vueltas va a dar ese país latino, y si el año siguiente vas a tener que salir corriendo porque llegó un gobierno totalmente diferente al que ya tenían. Es decir, en Europa nos ven como el continente que todavía está creciendo, que es un adolescente, y que es un adolescente que todavía no ha entendido que son los sistemas democráticos fortalecidos los que defienden los valores, los derechos humanos y los principios de libertad, y que solamente protegiéndolos y solamente educando a su gente para esto es que se fortalecen. Entonces, Venezuela, ¿qué hicimos las organizaciones civiles para lograr que hubiera este tipo de educación en nuestras jóvenes y en nuestra sociedad civil? Simplemente organizarnos, simplemente salir a educar a nuestros muchachos, salir a educar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, en las universidades, en la vecindad. Yo me acuerdo que se hicieron muchísimas reuniones en todas las urbanizaciones sobre lo que nos sucedía, sobre cómo podíamos organizarnos, sobre qué hacer, y además difundir qué era lo que nos estaba pasando, porque no se entendía qué era lo que quería Chávez. Es decir, con ese encanto que él tenía, con esas dádivas que él entregó, con ese empoderamiento de la gente de bajos recursos, que nunca fue tomada en cuenta, o que no sintieron que los tomaron en cuenta en los años de democracia, esa gente estaba encantada y no les importaba a lo mejor saber que no iban a progresar, o que no tenían un futuro mejor, o que no tenían un mejor sistema social o un mejor sistema de educación, o simplemente seguridad, porque lo que menos hemos tenido en Venezuela es seguridad para nuestra vida. Entonces, la gente que acompañó a Chávez estaba muy contento con un carnet guindado en el pecho que decía que era un funcionario público, y además con unas misiones que les entregó Chávez. Y ellos decían: yo nunca tuve nada, nunca fui tomado en cuenta, por primera vez estoy siendo tomado en cuenta, por primera vez soy alguien, ¿no? Y entonces, sin entender realmente que para ellos no iba a haber progreso y que para ellos no iba a haber bienestar, porque no lo hubo, porque en Venezuela no se invirtió, porque todo el dinero que le entró a Venezuela durante años, con el precio del petróleo más caro que hemos tenido, con los miles y millones de dólares que nos entró por venta de petróleo, no se invirtió en los venezolanos. Se regaló, se financiaron elecciones presidenciales, se financiaron partidos políticos en el exterior, es más, se financiaron carreteras, hospitales, viviendas en otros países, y en Venezuela nada. Y eso formó parte, por supuesto, de la compra de votos en Latinoamérica y de la compra de respuesta inmediata a lo que nos estaba pasando en el resto del mundo. Yo les puedo comentar que yo he estado en rincones del mundo donde en los pueblos más escondidos hay una casa bolivariana con una bandera venezolana y una cachucha de Chávez. He estado en pueblos en Francia donde he visto la bandera de Venezuela y me acerco y ahí está la cara de Chávez. Es decir, la propaganda del gobierno venezolano llegó a todas partes y ahí se gastó el dinero de los venezolanos, no en los venezolanos. Pero entonces era muy simpático para la gente sentarse a escuchar las cadenas de Chávez, donde cantaba, agarraba el cuatro, echaba los cuentos de las abuelas, ¿no? Y eso para el pueblo era simpático. Y ahí es donde está el problema, donde tuvimos el problema, en que esa gente
que todavía hoy en día forma parte de ese 17% de apoyo, no recibió esa educación que es tan importante para diferenciar lo que es el populismo, lo que es un sistema no democrático, de lo que es realmente un gobierno que quiere el futuro y el progreso para los compatriotas. Entonces, las organizaciones de derechos humanos, a la cual yo fundé dos, pertenecía a otra que ya existía y fundé dos, Nueva Conciencia Nacional, que se dedicó justamente a recorrer el país para difundir los valores democráticos y qué eran los derechos humanos, porque ustedes hablan de derechos humanos y la mayoría de los jóvenes en el país hoy dicen, ¿con qué se comen los derechos humanos? ¿Cómo los aplicamos? O sea, ¿qué hacemos con ellos, no? Conocemos la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, los conocemos, los 30 artículos, pero no sabemos qué hacer con ellos. Conocemos cómo están los derechos humanos en nuestro sistema de ley, pero tampoco sabemos cómo aplicarlo o cómo exigirlos, ¿no? Entonces, formar a esa juventud que estaba creciendo en las universidades y formar vecinos y formar civiles que querían oponerse a lo que nos estaba sucediendo en los primeros años de Chávez fue muy grato, porque había muchas ganas de aprender, porque justamente compartíamos los mismos valores, los valores de libertad, y eso es algo que se comparte sin ideologías. Yo no creo que a ninguna persona de ninguna ideología no quiera defender su libertad de expresión, su libertad de progresar, de tener una vivienda digna, de educación, porque no solamente los derechos humanos de políticos o los derechos humanos para formar parte de todo lo que es el activismo, sino están los derechos humanos que son básicos. El derecho a la salud es un derecho básico, el derecho a la vivienda digna es un derecho básico, el derecho a que se nos respete como seres humanos es un derecho básico, y no hay ideologías para simplemente defender los derechos fundamentales. Entonces, esa formación trajo que esta juventud se organizara en las universidades, se organizara en las urbanizaciones, y yo recuerdo que se fue convirtiendo en una cadena donde las organizaciones que ya existíamos no nos dábamos abasto para atenderlos, y entonces se crearon más ONGs, más organizaciones estudiantiles, y pasaron a hacer presencia en las universidades y presencia justamente en las manifestaciones. Esa gran juventud que salió en el año 2007 cuando cerraron el canal de televisión RCTV fue como la puesta en escena de esa juventud que nosotros formamos, y que yo les puedo contar que estamos muy orgullosos porque hoy en día hay 30 diputados de la Asamblea Nacional menores de 30 años formados por las ONGs, formados en valores para que hoy estuvieran luchando por su país. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de estas giras que yo estoy dando en Nicaragua, en Ecuador, en Chile, en España, por ejemplo? La poca participación de la juventud, la poca participación en la política, porque creen que la política es mala, o porque simplemente se encuentran con partidos que están secuestrados por personas que tienen muchos años ya en los partidos y que no le permiten crecer, y ellos dicen que no van a tener futuro. Por ese discurso de la antipolítica, de que yo no soy político y no quiero meterme en la política, cuando la democracia, la alternancia democrática es política y necesita a los partidos políticos. Y necesita unos partidos políticos fortalecidos, y necesita también una sociedad civil organizada que le exija a esos partidos políticos lo que necesita. Entonces me he conseguido, por ejemplo, en Chile, con una apatía total para participar de la juventud. En Nicaragua ni siquiera son visibles, simplemente no existen, ¿no? Y
A diferencia nuestra, a diferencia de Venezuela, yo siempre les pongo el ejemplo. Los venezolanos, nuestros jóvenes, no han conocido lo que ustedes conocen, no han vivido en libertad, pero están luchando por ellas. Porque cuando no la tienes, cuando no la conoces, cuando no la disfrutas, la buscas. Buscas lo que tú quieres para tu país y donde tú quieres vivir. Y esa es la diferencia entonces, ¿no? La juventud salvadoreña, ¿cuántos jóvenes hay aquí hoy? ¿Están dónde? ¿Cuántos son menores de 25? Ok, ustedes nacieron después de la caída del muro de Berlín, ¿correcto? ¿No? Entonces, los escenarios donde se habla de democracia, donde se habla de organización, deben estar llenos de juventud, porque son ellos, la generación de relevo, que va a defender lo que ustedes, los nuestros, los adultos contemporáneos, estamos haciendo por ellos. Es decir, si no formamos las generaciones de relevo, ¿verdad? ¿A quién le estamos dejando el país? ¿A quiénes le estamos dejando el país? En España me he conseguido con un gran problema, que las universidades están llenas de la gente de la gente de Podemos. Es decir, el trabajo en la universidad lo está haciendo el partido político Podemos. Porque los partidos tradicionales tienen tiempo que ni siquiera van a dar charlas en la universidad. No se acercan, ¿no? Entonces le han dejado a Podemos esa labor. Y es muy lamentable, porque no son justamente la salida. Yo a los de Podemos los he confrontado donde he ido, porque donde he ido me los han mandado. Me los han mandado al Parlamento Europeo, me los han mandado al Senado Español, y ahí los he confrontado, y de una forma muy sencilla. Yo los invito a ir a Venezuela con toda su familia un año, con su esposa y sus hijos, que los inscriban en las escuelas y que los lleven a los hospitales públicos a que los atiendan. Y les digo, y yo los reto a que ustedes me digan si vivieron más de un mes en Venezuela. Porque qué rico es vivir en España y decir que les encanta el chavismo. Qué rico es vivir en un país libre, donde tienen todo, donde tienen una seguridad social, donde los muchachos cuando cumplen 16 años ya tienen una asignación, si no tienen empleo, donde van a los mercados y van a los hospitales y son bien atendidos, y decir que les gusta el chavismo. Entonces, simplemente con eso los callo la boca, porque solo el que está viviendo lo que se está viviendo en Venezuela conoce las dificultades que hay y lo difícil que es, ¿no? Y eso es lo que yo invito durante esta gira, lo que yo les he querido transmitir a los salvadoreños. Ustedes no están viviendo lo que está viviendo Venezuela, no le llegan ni a un tercio. O sea, no por ahora están viviendo eso, porque tienen todavía instituciones, porque tienen un poder legislativo, porque tienen una procuraduría, y porque simplemente no han arremetido contra la sociedad civil para controlarla o tratar de controlarla. Pero está en ustedes organizarse para que eso no suceda. Y yo les decía hoy en otra charla a las personas, ¿cómo? Cada espacio es importante, cada espacio, desde la asociación de vecinos y el condominio, pasando por los gremios, por los sindicatos, por cualquier tipo de organización civil en la que ustedes puedan estar, porque así empezaron en Venezuela. Ellos se apoderaron de las asociaciones de vecinos y crearon las comunas, se apoderaron de los sindicatos dentro de las fábricas, dentro de las empresas, y comenzaron los grandes problemas de los sindicatos y de las empresas. Y poco a poco, desde abajo, como ratas, fueron creciendo y ramificándose, y fueron causando justamente, controlando justamente las organizaciones civiles que existían. Entonces, qué fastidio ir a las reuniones de condominio o a las reuniones de vecinos. Yo no quiero ser presidente, que vamos a dejárselo a otro. No, es decir,
cada quien puede desde su parcelita ser importante en esa difusión de lo que es justamente la defensa de la democracia que ustedes tienen todavía. Los muchachos en las universidades, en las FCU, en la Federación de Centros, no dejar que los demás le quiten el futuro o les hagan el camino es lo más importante. No, dejar de ser cómodos, dejar de ser simplemente no existir o no ser importante, porque cada persona, cada uno de nosotros es importante y cada uno de nosotros tiene la misión de dejar huella por donde quiera que pase. Entonces, esa generación compota que se ha creado en estos países que gozan de algún tipo de estabilidad democrática, generación compota porque han sido alimentados con compotas y teteros, ¿no? Y pañales desechables, y no consideran que tienen peligro de perder esa libertad que están viviendo, porque es así, porque conozco muchos jóvenes que huele mal la política, que cuando le hablan de política dicen, ay no, qué fastidio, eso no es conmigo. Entonces, están equivocados, y eso es lo que hay que hacerles entender, que eso se pierde, y se pierde en un abrir y cerrar de ojos, de un día para otro se pierde la democracia. Como les decía, en el continente latinoamericano, sobre todo los latinos tenemos un corazoncito que parece que tuviéramos escondido un militarcito dentro, ¿no? Y el venezolano, sobre todo, el venezolano soñaba, en mi generación, cuando había problemas en nuestra democracia, que ojalá viniera un militar a quitarnos los problemas. Es decir, amanecimos de golpe y se acabaron los problemas. Ese corazoncito de dictadorcito que llevamos dentro, ¿no? Y que yo creo que hoy aprendimos la lección, y eso más nunca nos va a pasar por la cabeza, ni a nosotros ni a las generaciones que vienen, porque aprendimos que no es la forma de generar los cambios en nuestra sociedad, que no le podemos dejar esos cambios a quienes no están formados para defender la democracia de las instituciones, porque el militar está formado para ser militar y para defender la soberanía, no para estar dentro del poder ni para mandar. Para eso está la sociedad civil, que sí se forma para eso. Entonces, Venezuela hoy tiene a la gente en la calle, pasando quizás los peores momentos desde el año 2014. Tenemos presos, tenemos más de 1000 presos en 10 días, tenemos 6 más los 2 muertos de ayer, son 8 muertos, de los cuales 4 fueron por colectivos armados y los demás por las fuerzas de represión. Tenemos cientos de heridos con balas, heridos de balas, heridas contundentes, pero la gente sigue en la calle, y sigue en la calle porque se cansó, y sigue en la calle porque los que todavía creían en el proyecto se cansaron de la mentira, porque esa mentira con la cual los mantuvieron se les acabó, y se les acabó porque se les acabó el chorro de dinero. Simplemente las misiones no les alcanzan, ya no pagan ni siquiera las pensiones, y ya no hay dinero para mantener a la gente de su lado, ni siquiera obligados. Venezuela llega donde está porque el gobierno de Chávez implementó una forma de apoderarse de las instituciones. Secuestró al Poder Judicial, secuestró la Asamblea Nacional, secuestró las instituciones, la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría, la Contraloría, e hizo de esas instituciones sus herramientas, sus brazos, para controlar a la sociedad civil. La sociedad civil venezolana ha sufrido desde el año 2002 de persecución y de represión. Al principio, los primeros perseguidos eran justamente personas identificadas que el chavismo no quería. Y esos perseguidos fueron encarcelados, y esos perseguidos fueron torturados, y esos perseguidos sufrieron la intimidación de un gobierno represivo. Luego, con el transcurso del tiempo, fue creciendo primero en armamento, y después crearon los círculos bolivarianos, que son hoy esos paramilitares que estamos viendo en la calle, que están matando a los venezolanos.
Esos círculos bolivarianos fueron armados con la impunidad total, con las armas de la República que les entregaron para intimidar a la población civil. Y esos son los que hoy están actuando y son los que tienen y se cuentan 4 muertos en 10 días. Ellos controlaron, ellos armaron a su equipo represivo y además le quitaron la institucionalidad a la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional perdió el rumbo democrático, es decir, viola la Constitución Nacional cuando juramentan lealtad al gobierno de Chávez, porque la Constitución venezolana dice que la Fuerza Armada es independiente y no se debe a ningún partido político, y todos, cada vez que los vemos en un acto con la boina roja jurando lealtad, están violando la Constitución. Pero eso es lo que hizo Chávez a propósito para controlarlos. Chávez la corrompió. Chávez permitió que los oficiales de la Fuerza Armada estuvieran en la administración pública, que robaran, que se enriquecieran, y eso los ha hecho que tengan que guardarle lealtad al sistema. Lealtad porque cuando haya Estado de Derecho van a ser acusados de corrupción, van a ser acusados de narcotráfico y van a ser acusados de violadores de derechos humanos. Por lo tanto, esa lealtad es justamente por haberla corrompido, y eso lo logró Chávez, porque él sabía que los únicos que tenía en sus primeros años de gobierno que podían sacarlos del poder era la Fuerza Armada Nacional, y controlarla era la forma en cómo lo podía evitar. Luego creó las milicias. ¿Qué son las milicias? Son civiles armados, personas de la tercera edad que están retiradas, mujeres y hombres que simplemente no tienen oficio, y que lo suma a la milicia, le da un curso de 6 meses, le pone uniforme y le da un arma. No tienen ningún tipo de formación militar, más si saben disparar. Y tienen un sueldo, tienen un uniforme, tienen un hospital, ¿verdad? Que es el hospital militar donde atenderse, y son alguien. Y esa milicia es la que justamente hace 5 días él ha ordenado que se arme con 500.000 fusiles. Imagínense ustedes, civiles sin ningún tipo de formación con fusiles. ¿Para atacar a quién? ¿Quién es el enemigo del gobierno venezolano? El pueblo. Es el mismo pueblo. Porque a diferencia de El Salvador, cuando estaban en su guerra civil, nosotros no tenemos 2 bandos armados, tenemos uno. El único bando armado en Venezuela es el gobierno nacional, su fuerza armada, su milicia y sus paramilitares civiles, que no forman parte de la milicia, pero que también tienen armas y además reciben dinero para que ataquen y maten a la población. Entonces, en este panorama, en el medio de este panorama, que ustedes dirán, ¿y entonces cómo van a salir de este gobierno, no? De un gobierno que tiene todo para reprimir, porque es lo que nos ha sucedido durante 17 años, es la organización y la unidad en la estrategia, la unidad en lo que queremos, que es lo que nos ha llevado hoy a la posibilidad de salir de esta dictadura. Esta unidad se ha logrado con muchas diferencias, ¿no? Porque en la mesa de la unidad está sentada desde la izquierda hasta la derecha. Todos los partidos están representados en la mesa de la unidad democrática. Y no ha sido fácil, porque por supuesto la democracia es la diversidad de ideas, la diversidad de pensamientos, ¿no? Y por supuesto es muy difícil sentar al partido MAS con el partido COPEI o con el partido Primero Justicia o con el partido Voluntad Popular. Pero se ha entendido en Venezuela que el problema nuestro es uno. El problema de los venezolanos es uno solo. Es el sistema que tenemos en este momento en el gobierno. Y para salir del sistema tenemos que abandonar las peticiones personales, las ambiciones personales. Tenemos que abandonar
las parcelas políticas individuales y tenemos que unirnos para salir de esta dictadura peligrosa que tenemos hoy en día. Y lo que estamos viviendo ahora es que justamente el discurso es uno, y por eso tengo tanta esperanza de que vamos a salir de esto, porque hemos entendido que para salir de esto tenemos que no solamente estar apoyados por la sociedad civil, sino que además tenemos que hacer un llamado a todas las fuerzas nacionales e internacionales para que nos apoyen. Lo que está pidiendo la sociedad civil venezolana en este momento es elecciones presidenciales, no elecciones regionales, la liberación de los presos políticos, el regreso al Estado de Derecho, porque estamos hablando de que hubo una ruptura del hilo constitucional, y simplemente que regresemos a la democracia y a la restitución de todo lo que significa el sistema del Estado de Derecho en nuestro país. Entonces, ¿por qué hablamos? Para que ustedes entiendan un poco de ruptura constitucional. ¿Por qué decimos que se rompió el hilo constitucional en Venezuela y se alebrestan todos los países latinoamericanos? Porque el Tribunal Supremo de Justicia, en 2 sentencias, se atribuyó el poder legislativo, es decir, le quitó las facultades al poder legislativo y se las atribuyó. Y además ordenó al presidente Maduro que enjuiciara y le quitara la inmunidad parlamentaria a los diputados. Es decir, le dio suprapoderes al presidente de la República y nos quitó el poder legislativo. Entonces, de eso para acá han sucedido todas estas manifestaciones que están pasando, pero que hoy en día el gobierno de Maduro se ha conseguido con una sociedad civil que está dispuesta en la calle a pelear por su democracia, y que a pesar de los muertos y de los heridos y de la represión y de los presos, se mantienen en la calle, y que la comunidad internacional nos está por primera vez respaldando, y nos está respaldando por primera vez justamente porque tenemos, yo diría, dos cosas que nos han sucedido. Primero, un nuevo secretario general de la OEA, gracias a Dios, y segundo, países que han salido del brazo del socialismo del siglo XXI, como Argentina, como Brasil, como Perú, y que de alguna manera le han dado la vuelta al continente, a Sudamérica, y en este momento están apoyando a los demócratas de Venezuela. Entonces, en este momento histórico que estamos viviendo, yo estoy segura de que la comunidad internacional va a ser muy importante. Y bueno, lamentablemente no contamos con El Salvador, pero sí contamos con los demócratas de El Salvador, es decir, con los parlamentarios, con los diputados de El Salvador, con la sociedad civil, que estoy segura de que está horrorizada de lo que nos está pasando, de que está viendo las últimas manifestaciones y se está preguntando qué pasa en Venezuela, y además se está preguntando, ¿esto nos puede pasar? ¿Nosotros podemos llegar a esto? ¿Nos puede pasar este horror? Yo creo que no, porque yo creo que Venezuela tiene que ser el ejemplo de lo que no debe ser para toda América Latina. Yo creo que todos los países de América Latina se tienen que ver en el espejo nuestro y en lo que nos sucedió. Y nosotros tenemos que divulgar cómo llegamos a esto, cómo secuestraron las instituciones, qué fue lo que nos pasó para que a ustedes no les pase. Y para que a ustedes no les pase, ustedes tienen que activarse. Y tienen que activarse de la forma en como se los he transmitido. Todos los espacios son importantes, todos. Y además, la transmisión a las generaciones futuras, involucrarlos en lo que sucede en el país, llamar a esa juventud que está latente y que está afuera y que por supuesto que son una esponja que absorbe, y decirles lo que pueden perder y decirles que tienen que ser parte de esa activación para defender lo que ustedes piensan que pudieran estar perdiendo. Yo noto mucha preocupación de cosas que están pasando en El Salvador, mucho, o sea, he escuchado muchas quejas de muchas personas de cosas que les están pasando, y les pregunto, ¿qué están haciendo ustedes por eso? ¿Qué están haciendo ustedes por ayudar?
¿Qué están haciendo, por ejemplo, por esos más de 3.700 desaparecidos en un año? ¿Hay alguna agrupación que esté reclamando esas personas que están contadas como cifra de desaparecidos? ¿Hay alguna? Es decir, en 6 años tienen 23.000 desaparecidos. 23.000. ¿Hay alguna organización que haga manifestaciones o que pregunte o que diga qué es lo que pasa? No. Y eso le puede pasar a cualquiera en este país, ¿no? Y yo no me quiero, no es mi intención meterme en política de El Salvador, pero eso es un ejemplo. Yo no conozco los problemas de la sociedad salvadoreña, pero los problemas de la sociedad salvadoreña se atacan organizándose para atacar esos problemas y para buscar soluciones a esos problemas. Porque si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se lo resuelve? ¿Los partidos políticos? ¿Todo lo tienen que hacer los partidos políticos? No. ¿Y ustedes? No es su país. ¿Qué país le van a dejar a los jóvenes? ¿Qué país quieren para los jóvenes? ¿No? Entonces, mi mensaje es ese. Mi mensaje es el empoderamiento de la sociedad civil para que el país que ustedes quieren que sus hijos vivan se logre, para generar esperanza en esa juventud. Es muy triste como venezolana contarles que justamente mucha juventud en Venezuela se ha ido porque perdió la esperanza. 2 millones de venezolanos están viviendo hoy en el exilio. 2 millones. Y de esos 2 millones, la mayoría son nuestros jóvenes. Venezuela se convirtió en un país de padres sin hijos y de abuelos sin nietos, porque no hay quien esté buscando cómo sacarlos del país para que puedan vivir en un país donde les ofrezca seguridad y progreso. Y yo no puedo decir nada porque yo tengo a mis 3 hijos fuera de mi país, pero por su seguridad, por la seguridad de ellos. Pero esto que estamos viviendo en Venezuela, se lo transmito a ustedes para que ustedes justamente a sus generaciones, a sus hijos, no dejen que esto les pase. Es decir, es muy triste ser exiliado, es muy triste tener que salir de su patria y tener que vivir en otro país, no porque queremos vivir y porque queremos trabajar, sino porque nos tuvimos que ir, porque nuestro país no nos ofreció lo que nos tenía que ofrecer para vivir gratamente en ese país. Y eso es lo que nos sucede a todos los venezolanos, porque los venezolanos tenemos algo, y yo no sé si ustedes lo comparten, que la llevamos aquí. Es decir, donde nos paramos y vemos una bandera o escuchamos el himno, ahí se nos salen las lágrimas, porque a Venezuela nosotros queremos, yo quiero a mi país. Venezuela es una tierra maravillosa, llena de todas las riquezas que ustedes se pueden imaginar. Tenemos médanos, mares, selvas, es decir, un país maravilloso que han convertido en lo que hoy es, en un proyecto de poder que lo que hizo fue quitarnos a los venezolanos esa vida que estaba, esa Venezuela que yo conocí y que mis hijos no conocieron. Entonces, yo no se lo deseo a nadie. Cuando yo me monté en el avión y me fui de mi país, ese día que yo me fui sabiendo que no iba a regresar, y yo vi por esa ventana del avión esa costa venezolana, no tienen ni idea de lo que se siente. Y defenderla y defender lo que ustedes tienen, que es una democracia con sus déficits, con sus problemas, y un sistema que a lo mejor no les gusta, un sistema de gobierno que a lo mejor quieren cambiar. Entonces mi pregunta es, ¿qué están haciendo por eso? ¿Qué están haciendo por mejorar a su país? ¿Qué están haciendo por tener un país que ustedes creen que es el que se merecen? Y ahí es donde está justamente el mensaje. Organícense. Organícense, porque es la única forma en cómo esas ramificaciones de las dictaduras, de los comunistas y de los mal llamados socialistas, que no son más que populistas, se apoderan de la sociedad. Y no dejen que le quiten nunca la individualidad
el sentir del individuo de querer crecer y de querer progresar. Son ustedes los forjadores de su camino, es decir, tienen el ejemplo de Venezuela, el mal ejemplo de Venezuela. No dejen que les pase, no dejen que les secuestren su país. Y ese es mi mensaje hoy. Y además, agradecerles la solidaridad que he conseguido en los salvadoreños, con los que me he reunido, con los que he estado, que me han abrazado como si yo fuera amiga de ellos de toda la vida. Agradecerles esa solidaridad que he encontrado en ustedes, en ese conocimiento que tienen ustedes de lo que nos está pasando, que están horrorizados, y darles las gracias. Y si me preguntan cómo nos pueden ayudar, conviértanse en difusores de lo que nos está sucediendo, en difusores. Cuéntenle a sus muchachos qué le está pasando a los nuestros y cómo los nuestros están defendiendo su libertad. Yo creo que ese es lo mejor que nos pueden aportar, ¿no? Y agradecerles pues haberme escuchado, haberme tenido aquí. Y si ustedes quieren preguntar, si quieren, yo no les quiero hablar de mi trabajo como abogado, no les quiero hablar porque creo que este es un foro con otros motivos, ¿no? No contarles las torturas, no contarles lo que han vivido nuestros hijos, cómo los han torturado, cómo los han maltratado, todo lo que están encarcelados y lo que nos ha pasado con eso. Porque creo que el sentido hoy es darle a ustedes herramientas de qué hacer. Porque esa es la pregunta, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿cómo ve usted lo que nos está pasando en El Salvador? Yo creo que lo que les decía, ¿no? Ustedes están en pañales todavía. Es decir, tienen todavía mucho material, muchas herramientas para evitar llegar a lo que nos está pasando a nosotros. Utilícenlas, úsenlas, fortalezca sus instituciones, fortalezca todo aquello que es participación ciudadana, donde los ciudadanos participan, porque hoy en día no le podemos dejar a los demás que sí están buscando cómo apoderarse, porque siempre están buscando cómo apoderarse, no le podemos dar el terreno libre. Y ese es mi mensaje para ustedes esta noche. Muchas gracias. Brevemente, licenciada, muchas gracias por su mensaje. Y tomamos como Movimiento Ciudadano el compromiso de unirnos y de llamar a los que usted dice la generación de compota, nosotros los millennials, que no les interesa la política. Y su discurso, su mensaje, tuvo un elemento especial que lo hizo maravilloso. Usted nos habló con el corazón. Y eso se Tenemos poco tiempo, tenemos 15 minutos y quisiéramos ver, Alex, si por favor vamos a atender la mayor cantidad de preguntas posibles. Gracias. Tamara, muchas gracias por lo que hoy nos has presentado y realmente nos solidarizamos completamente con el pueblo venezolano, porque nosotros estamos, considero yo, muy cerca y vamos en el camino que ustedes ya vivieron. Lo que es necesario también es que nosotros conozcamos lo que aquí de alguna manera hemos conocido, lo que es el fenómeno de la rana en la olla caliente, que la vas calentando y no se da cuenta hasta que queda cocinada. Los comunistas tienen un plan que lo tienen bien estructurado paso por paso. Nosotros lo desconocemos. Nadie ha habido aquí que los que lo conocemos lo divulguemos y digamos en qué etapa vamos nosotros, cuál es la siguiente. Parémosle la carreta en este momento. Pero nos va a pasar lo que desgraciadamente a usted ya le sucedió, que si no conocemos esto,
vamos a llegar el día de mañana al mismo paso de ustedes. Licenciada, muchas gracias por la exposición. Yo quería hacerle una pregunta. En Venezuela, los civiles, antes de que llegara Chávez, estaban organizados, o fue la sociedad civil que fue permitiéndole a los políticos ir secuestrando las instituciones, porque ese es un fenómeno que se da a nosotros en El Salvador. Ahorita, gracias a Dios, hay una sala y póngale que el fiscal está haciendo algunas cosas bien, pero nosotros no tenemos, o sea, la juventud ahora en El Salvador no tiene libertad. Un joven de una ciudad a otra ciudad no puede desplazarse porque desaparece, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber si en Venezuela fue en parte responsabilidad de la sociedad civil de no estar organizada y de permitirle a los políticos, a los malos políticos, o a las personas poco idóneas para ocupar esos cargos. Es una pregunta que más o menos se puede contestar con la de usted, ¿no? Es decir, el cuento del sapito en la olla, que le prenden la candela y lo van calentando poco a poco y no se da cuenta hasta que hierve, ¿no? Y se muere pues hervido el sapito, ¿no? Cuando llegó Chávez, lo que les estaba explicando, él conocía cómo implantar su proyecto de poder. Y esto lo tenía que hacer con el control de las instituciones y de la Fuerza Armada Nacional. Era la forma en cómo él podía implantar su proyecto. Y el control de la Fuerza Armada Nacional se los expliqué. Es decir, quitarle la institucionalidad a la Fuerza Armada fue muy importante. Empoderar a sus oficiales, a los oficiales de bajo rango, por encima del generalato, por ejemplo. Era muy conocido cuando Chávez en sus programas agarraba el teléfono y llamaba a un teniente que estaba en el estado Apure y le decía: ¿cómo estás tú, compañero? Y era un teniente y pasaba por encima de la cadena de mando, que es justamente lo que mantiene la institucionalidad de una fuerza armada, ¿no? Y él violó esa institucionalidad, él le quitó esa cadena de mando que es tan importante para que se mantenga el orden dentro de una institución, ¿no? Y lo mismo hizo con PDVSA, con la empresa PDVSA. ¿Qué fue lo que pasó con PDVSA en el año 2002 que ocasionó todo lo que vino después? Que justamente él quiso acabar con la directiva de la empresa, con la meritocracia, y despidió a toda la directiva de PDVSA, porque él quería apoderarse de la primera empresa del país y poner a su personal en la directiva. Y fue cuando ocasionó que llegáramos a la huelga que hubo en Venezuela, y él despidió a 22.000 trabajadores de PDVSA. 22.000, hay que ver en la cara. 22.000 personas que se fueron a la calle sin salario y sin prestaciones sociales, y que además se robó su caja de ahorro. Fueron personas que se fueron a la calle sin nada. 22.000 trabajadores de PDVSA. Entonces controló la Fuerza Armada, controló la primera empresa del país, le tocaban las instituciones. ¿Cómo secuestró el Poder Judicial? Por ejemplo, fue eliminando jueces que no aceptaban dictaminar sentencias según los requerimientos que le convenían al oficialismo, jueces que era despedido. Y llegamos a tener un Poder Judicial con jueces provisorios. El 70% de los jueces venezolanos son provisorios, ni siquiera están asignados ni nombrados. Entonces ven un caso, y si este juez está decidiendo o está presto a decidir de forma legal y al gobierno no le interesa, lo sacan del caso porque es un juez provisorio y pone otro. Y entonces logró hacer una limpieza de lo que era el sistema la parte de los jueces, y lo mismo hizo con los fiscales, y además utilizó en el año 2002, 2003, 2004 un grupito de fiscales que eran totalmente chavistas, ¿no?, afines al oficialismo, para perseguir a la oposición. Es decir, eran fiscales que estaban dispuestos a armar expedientes, inventar lo que fuera para perseguir a las personas que el chavismo indicaba. Y esto trajo como consecuencia la persecución
del sector empresarial, del sector de prensa, de radio, de televisión y de aquellos que en aquel entonces se oponían al sistema. La primera marcha en Venezuela fue la marcha del famoso decreto 2011, no sé si se acuerdan, el decreto que reformaba la educación en Venezuela. Una educación que Chávez quiso implantar como socialista. Lo que hizo que los venezolanos como sociedad civil se parara de frente contra esa legislación. Y las marchas decían, con mis hijos no te metas, decían las primeras marchas contra Chávez. Es decir, con la educación de nuestros hijos no te metas. Él quería implementar lo que era pues toda esta educación socialista, reformando los libros, o si ustedes agarran un libro de educación primaria hoy en día de colegios públicos, el héroe, el nuevo Simón Bolívar es Chávez. Chávez al lado de Simón Bolívar, pues, ¿no? Esa es la historia. Eso es lo que le están dando a los niños en las escuelas públicas. Y que los padres todos los días, cuando llegan a hacer la tarea, le dicen, esto no es así. Esto no te lo aprendas así, porque esto no es así. Esa no es la verdadera historia venezolana, ¿no? Pero eso es una dedicación de los padres todos los días, porque sé muchísimos casos que me cuentan, donde tratan de transgiversar la historia en la mente de los niños para apoderarse de ellos, ¿no? Esa fue la otra forma que ellos trataron y que no han logrado, y que por eso es que les digo que la educación es tan importante, porque esos padres que veían que sus hijos llegaban diciendo que Cristóbal Colón era del imperio y que venían a matar a nuestros indios y vinieron a matarlos y fue terrible, y entonces el empoderamiento de la parte indígena y todo lo demás, ¿no? Y el cuento del más frágil contra el más fuerte para simplemente meterle el argumento de ellos de lo que significa Estados Unidos y países como España y el imperio, se lo tratan de meter a nuestros niñitos desde los 4 años. Y ustedes tienen que ver esos libros. Entonces, la tarea de los padres es educarlos y es decirles qué es verdad y qué no es verdad en la historia. Y eso lo están haciendo nuestros padres, los venezolanos de todos los estratos sociales, pero sobre todo de los estratos más pobres, que se han dado cuenta cómo están tratando de transversar la historia y de cambiarle la cabeza a nuestros muchachos. Entonces, con la educación no pudo Chávez, hasta ahora no ha podido, pero sí pudo con las instituciones, sí pudo apoderarse de la Fiscalía, de la Defensoría, como le decía, de la Contraloría, nombrar un nuevo poder moral integrado por estas 3 personas, y además apoderarse de la Asamblea Nacional. Los venezolanos cometimos un error, que fue abandonar el espacio legislativo. Decidimos no ir a unas elecciones legislativas para protestar y ellos se apoderaron de la Asamblea Nacional. Es un error que yo no fui a votar. Yo estaba convencida de que dando ese ejemplo de no votar iba a pasar algo. Y yo hoy me arrepiento de haberlo hecho. Entonces, por eso les digo, no se puede abandonar ningún sector, ninguno se puede abandonar, porque se apoderan de él. Y se apoderaron de la Asamblea Nacional hasta el 2015. Hacían lo que les daba la gana con la Asamblea Nacional. Es más, Chávez gobernó por decreto durante años. No necesitaba la Asamblea Nacional, tenía decretos. Que es hoy en día lo que el Tribunal Supremo de Justicia le ha dado a Nicolás Maduro para gobernar. Maduro está gobernando por decreto, porque para el Tribunal Supremo de Justicia la Asamblea Nacional no existe, porque está en desacato. Y con ese decreto está haciendo lo que quiere, Entonces, les estoy contando la historia, ¿no? de cómo se fueron apoderando de las instituciones hasta llegar a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Y qué me falta? El sistema judicial, el sistema legislativo, el ejecutivo, por supuesto, los ministros y todo. Tenemos un comando antigolpe que ha creado en el mes de febrero, que está dirigido por Tarek El Aissami, el vicepresidente,
y por todos los directores de los organismos represivos del país. Y ese comando antigolpe es el que está hoy en día dirigiendo la represión en las manifestaciones. Y además de eso, formó a los organismos de inteligencia y a los organismos de seguridad del Estado para reprimir, y los armó. El venezolano hoy no tiene comida, no tiene medicinas, pero ¿cuántas bombas lacrimógenas nos han lanzado? ¿Cuántas armas hay en este momento en la sociedad civil que ellos han armado y en la Fuerza Armada Nacional? ¿Cuánto se ha gastado en el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional? Lo que estamos viendo, yo no sé si ustedes vieron la foto que salieron hoy de cómo tomaron la autopista, cantidad de tanquetas, cantidad de ballenas, es decir, ese poderío militar en esa historia y ese cuento chimbo, porque es un cuento, no sé si ustedes saben lo que es chimbo, cuento mentiroso, mentira, de generar esa matriz de opinión de que siempre estábamos en guerra, esa guerra artificial con el que él le mentía a la gente y con el cual se justificaba para comprar armamento. Es decir, desde el año 2002 nosotros estamos en una guerra mentirosa, con no sé cuántos magnicidios inventados por Chávez, cuando el único intento de magnicidio que hemos tenido en los últimos 30 años fue que se ejecutó contra Carlos Andrés Pérez, ¿no? Entonces, bajo ese cuento del magnicidio, tenía presos políticos, perseguidos políticos y exiliados, porque bajo torturas lograba testimonios falsos para implicar a líderes políticos venezolanos. Y por eso es que yo digo que las torturas en Venezuela son sistemáticas, y por eso los tenemos acusados en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, por torturas. Entonces, la represión es muy importante para controlar a una sociedad, y yo creo que ustedes todavía no están viendo eso. Todavía no han llegado a esos extremos de represión que vivimos los venezolanos, y que los vivimos durante 15 años y que se conocen poco, porque por ejemplo los casos de persecución y de tortura de los años 2, 3, 4, 5, 6, los años 2000, 2, 3, 4, 5, 6, no se conocen. Yo hablo de los torturados de esa época y nadie tiene idea de que eso sucedía. Y les digo que son las peores torturas. Las peores torturas denunciadas son de las personas que ellos querían que testificaran en contra de los venezolanos, para tener testimonios falsos y acusar a líderes políticos. Esos son los que han sufrido las peores torturas. Control del sistema judicial, control de la Fuerza Armada, control de los poderes públicos y además la implementación de la represión para aterrorizar a la población. Y a pesar de que eso se ha ejecutado en todas sus formas, el pueblo de Venezuela, a pesar de que tiene miedo, ha salido a la calle. Porque ustedes saben que da miedo que usted mande a sus hijos a una manifestación y no le regrese a su casa. Se lo maten con un tiro en la cabeza, o se lo hieran y lo dejen parapléjico, o lo dejen deformado. Y se lo digo, ustedes son padres, y la sociedad civil ha entendido que esa lucha que tienen los jóvenes en la calle hoy en día es importante y es necesaria. Y entonces los padres han decidido acompañar a los hijos porque están defendiendo su país y están defendiendo su futuro. Entonces, no sé si le respondí la pregunta, pero es así, o sea, esa es la forma en cómo llegamos y es la forma en que ustedes pueden verse en ese espejo. Tienen el poder judicial secuestrado, tienen el poder legislativo secuestrado, tienen un sistema represivo que está tratando de que ustedes no se activen como ciudadanos, los están metiendo presos, los están torturando, los están encarcelando, los están haciendo que se exilien. Entonces, si todavía no han llegado a eso, lo que tienen que hacer es evitar que eso les suceda. Y evitarlo de la forma que les dije, con organización. Actívense. Eso es lo que les puedo dar, la recomendación que les puedo dar.
Sí. Una rapidito. Rápido. Primero, gracias Tamara por tu visita y te felicito por tu valentía de seguir aún en el exilio, defendiendo tu país, especialmente visitando países como el nuestro, que nuestro gobierno está a favor del gobierno venezolano y no en contra. Después de oír tu exposición me surgen un sinfín de preguntas, pero también la más importante, y tú lo preguntabas aquí al principio, ¿cómo hacemos para que los jóvenes realmente se involucren? O sea, es difícil. Yo presido un movimiento 300 que estamos trabajando con José Miguel de la mano con Movimiento Libertad, pero nos enfrentamos siempre con eso. ¿Cómo hacemos para incentivar a los jóvenes que se involucren y que se den cuenta, como tú mencionabas, que si bien es cierto, gran parte de los problemas de nuestra generación, pero el futuro del país depende de ellos, no de nosotros. Nosotros les podemos dar guía y trazar un poco el camino, pero al final son ellos quienes tienen que salir adelante y que tienen que luchar por el país. Rapidito, porque ya me van a llevar a otro lado mis dictadores particulares. ¿Cómo hicimos nosotros para activar a nuestros muchachos? Yo creo que estimulándolos en la participación del día a día, en las comunidades, en las actividades diarias, ¿no? Estimulándolos a que vayan, a que acudan, a que vayan a hacer labor social, es decir, a que dejen la casa, que dejen los aparatos eléctricos y los teléfonos y se pongan a hacer labor social. Y eso solamente lo pueden hacer los padres, es decir, los padres son los que tienen que estimular a los hijos. Yo en estos días le decía a un padre que estaba volviéndose loco con 4 muchachos, y no sabía cómo entretenerlo, ¿no? Él quería hacer algo diferente. Y yo le digo, ¿por qué no te pones a jugar con los aparatos de la televisión? Y me dice, no, ¿cómo se te ocurre si se la pasan todo el día en eso? Yo quiero sacarlos de esa comodidad y ponerlos a hacer algo justo, algo productivo, ¿no? Y es eso, es decir, hacer organizaciones juveniles, deportivas, culturales, de educación, de participación ciudadana, de organizaciones de tantos motivos que hay, ¿no? Hay tantas cosas por las cuales organizar a los jóvenes hoy en día, ¿no? Y estimularlos en las cosas que les gustan. Y además que los partidos tienen una gran tarea, que es llamarlos, que es decirles qué tienen, qué ofrecen y en qué pueden participar. Y hacerlos importantes, es decir, darles la palabra, hacer que ellos se conviertan en transmisores de esa palabra, ¿no? Simplemente invítenlos, vayan a las universidades, háblenle, invítenlos. No sé si eso lo están haciendo los partidos políticos, pero eso es lo primero que tienen que hacer. Sumarlos, decirles, vengan a formar el programa de la juventud en mi partido. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo van los derechos humanos en el partido? ¿Por qué no hacemos un grupo de derechos humanos en el partido de activistas, por ejemplo? O sea, búsquenlos, porque justamente eso es lo que no permite que ellos se sumen, porque ellos no conocen qué es lo que hay para ellos, ¿no? Entonces muéstrenselos, ¿no? Ese es mi consejo. Gracias. Bueno, buenas noches por su asistencia, gracias por su asistencia. Yo quería aprovechar nada más un minuto, aprovechando pues el impulso que nos da Tamara en el sentido de invitar a los jóvenes. Veo que hay bastante asistencia de jóvenes, muy agradecidos por eso. Nosotros en el Movimiento Libertad tenemos una sección de jóvenes que se llama Generación Libertad y hablamos acerca de temas coyunturales y de temas políticos, pero de una manera fresca, cercana a los jóvenes. Pues entonces nos estamos reuniendo en el restaurante Cadejo una vez cada 15 días. La próxima reunión de nosotros será el próximo jueves, de hoy en 8, el próximo jueves. Vamos a tener el tema de cómo influencian las redes sociales en la política. Y vamos a tener una tuitera muy destacada, Zulen Ayala. No sé si está por aquí, Zulen. Aquí está Zulen.
Vamos a tener a Zullen Ayala dándonos una ponencia fresca, cercana, acerca de cómo ha sido su experiencia personal en Twitter y cómo se ha podido influenciar y tomar decisiones políticas a través, como te digo, de las redes sociales. Yo creo que es un tema que nos interesa a todos. Así que es para el día jueves próximo. El lugar es pequeño, así que yo le pediría que si hay jóvenes interesados en ir, estamos hablando de jóvenes de 25 a 45 años, es laxo. Entonces, se acercan conmigo los jóvenes para tomar nota de sus teléfonos. Gracias.